dile amén. Amén, amén, amén. Dile las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra, dile a la orden del Señor. Vamos, levanta tu voz, dile amén. Yo la rindo a tus pies. Dile cuando veo tu gloria y tu poder. En mi alabanza, vamos, levantemos nuestra voz y le decimos amén. Cuando veo tu gloria, Señor, en mi alabanza, te canto amén. vamos, levanta tu voz y dile amén, amén. Las promesas cuando leo tu palabra, a la orden del Señor, iglesia. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria, dile en mi alabanza, vamos, levanta tu voz, ahí donde estás, dile amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra, canto amén. A la orden del Señor, a la orden del Señor. Vamos todos, dice, dígale. Amén, 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 amén. Vamos a ir donde estás en ese lugar, iglesia, levanta tu voz. Ahí donde estás en ese lugar, nuestra voz. Le decimos todos, iglesia. Amén, 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 amén. Que se oiga. Cuando veo tu gloria, Señor, vamos, levanta tu voz. Dile.
palabra. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor, a la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo, Señor, dile. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Rey. Esa palabra poderosa, Señor. Solo podemos decir amén. Amén, Señor. Porque tú eres el único digno de ser adorado, Rey. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte gloria a Dios esta noche, iglesia? Y a su nombre, dárselo fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos trajeron ese corazón dispuesto a exaltar al Rey? ¿Cuántos trajeron ese corazón dispuesto a exaltar al Rey? Y a su nombre, ¿quién vive? Vamos entonces a exaltarle con libertad. Te adoramos, Rey, bendecimos tu nombre en esta noche. Y a su nombre, iglesia, adórale con libertad. Él es el único digno de ser exaltado. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, no ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo.
Vamos a exaltarle con libertad hoy esta noche, iglesia. Y a su nombre, ¿quién vive? ¿Quién vive, iglesia? Vamos a adorarle entonces. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me más vi. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me más vi. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me más vi. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Y a su nombre, iglesia. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gózate entonces. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de
fuerte si es para Él. Él es grande y poderoso. Él es el único digno de ser exaltado, amén. ¿Cuántos creen eso? El único digno, no hay otro como Él. Te voy a invitar a que tomes tu asiento ahí donde estás, en ese lugar, y comiences a darle adoración con todo tu corazón, con toda tu mente. Dios es un Dios grande y poderoso, y Él se mueve en los corazones, en aquellos corazones que le adoran en espíritu y en verdad. Ahí es donde se manifiesta su poder. Ahí es donde se manifiesta nuestro Señor Jesús. Él es el único digno de ser adorado. Él es el único digno de ser exaltado. Te adoramos, Rey. Exaltamos tu nombre. Tú eres el único, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre esta noche. Vamos a donde estás, en ese lugar.
tus ojos de amor. Cuando quizás todos nos despreciaban, cuando quizás todos los miraban mal, pero Él puso sus ojos sobre nosotros y los escogió. Dios nos ama como la niña de sus ojos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Te adoramos, Rey. Exaltamos tu nombre. Adórale con tus propias palabras allí. Ahí donde estás en ese lugar, con tus propias palabras, dile: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa aquí. Mi sacrificio provoca que el cielo se una en la tierra, que los cielos se abran Ahí donde aquí, estás en ese lugar. tu presencia irrumpa en mí.
los cielos, Si Señor. rompieses los Que tu cielos presencia fluya en medio nuestro. para ver tu Que el Espíritu Santo se haga sentir en medio nuestro. descendiendo en nosotros. Ahí donde estás en ese lugar, comienza a clamar. Dile, dile. Rompieses los cielos Para ver tu presencia, Señor. para ver tu presencia Descendiendo. descendiendo en nosotros. Te adoramos, Rey. Tu presencia es real, Señor. El Espíritu Santo se mueve en medio de tu pueblo. Él está aquí, iglesia. Él está aquí. Él se mueve en tu corazón. Solo abre tu corazón hoy esta noche. Dile, Señor, tu presencia es real en mi vida. Señor, tu presencia es real en mi vida. Ahí donde estás con tus propias palabras. Con tus propias palabras puedes decirle, Señor, yo quiero sentir más y más de tu presencia. Dile, lléname, lléname más y más y más. Quiero sentir tu presencia, Señor. Ahí donde estás, en ese lugar. Dile, Señor, yo quiero estar más y más en tu presencia. Allí con tus propias palabras. Dile, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Señor, yo quiero sentir tus caricias. Dile, Señor, inunda mi corazón con tu presencia. Tu presencia está aquí, Señor. Y tú te mueves en medio de tu pueblo. Y tú te mueves en medio de tu pueblo. Te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás, en ese lugar. Ponte de pie, iglesia. Comienza a darle adoración a Él, porque Él es el único digno de ser adorado. Él es el único digno de ser exaltado. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Dile, necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Vamos allí. Necesito adorar. Vamos, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Que se oiga tu voz. Y poderte adorar. Dile, yo necesito más. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Vamos, cántale, dile. Dame De ese manantial de vida, de tu manantial. que se oiga tu voz. Dame de beber. Dile, yo necesito más, yo necesito más. Necesito más. Digámosle, quiero estar en tu presencia. Dile, y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Yo necesito, Señor, necesito estar contigo. Tú
Yo necesito adorar. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, dile. Quiero estar en tu presencia. Ahí donde estás, en ese lugar. Vamos allí, dile. Necesito estar contigo, Señor. Necesito estar contigo. Dile, yo necesito adorar, Señor. Necesito adorar. Vamos, levanta tu voz y dile. Dame de beber. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés venía con el pueblo de Dios, pero el pueblo tenía una sed. Y le dijo el Señor, solo golpea esa roca. Y de ahí fluyó esa agua y fueron todos llenos, se saciaron. Esa roca está aquí con nosotros. Esa roca es nuestro Señor Jesús, el que sacia los corazones, el que llena, el que da pan al hambriento. Aleluya. Él está aquí. Él da agua al sediento. Y aquí hay una necesidad interna en nuestro ser. Y queremos decirle al Señor, llena, sacia nuestro corazón, sacia mi vida, Señor. Dame la fuerza para seguir luchando. Así, Señor, ayúdame, dile, lléname de esa agua, de esa fuente de vida, de esa agua que fluye. Vamos, Señor, estás en ese lugar. Dile, yo necesito ser saciado, Señor. Yo necesito ser lleno. Que se oiga tu voz. Vamos allí, dile. Vamos, que se oiga. Vamos, dile. Dame de beber, Señor. Su presencia es real. Yo no sé cuántos están aquí sedientos. ¿Cuántos están sedientos del Señor? ¿Cuántos quieren saciarse de esa agua de vida? Aleluya. Yo soy uno de los primeros que necesito más. Cada día necesito saciar mi alma. Cada día necesito más y más. Oh, te adoramos, Rey. Dile. Él está aquí. Oh, Él está aquí. Y quiere saciar tu vida. Él quiere llenarte. Necesito más. Él está aquí. Su presencia está aquí. Su presencia es real en medio nuestro. Él quiere saciar nuestros corazones. Él quiere saciar nuestras vidas. Él quiere llenarnos, iglesia. Él quiere llenar nuestros corazones. Él se mueve. Solo está de que abras tu corazón para Él saciar nuestro ser. Él está aquí. Dile, Señor, yo necesito más y más de ti. Necesito de tu presencia, Dios. Necesito llenarme más. Dile, Señor, ayúdame. Dile, Señor, te necesito. Te adoramos, Rey. Oh, sí, Señor. Vamos, levanta tu voz. Bebé de ese manantial de vida, de tu manantial. Vamos, que se oiga tu voz ahí donde estás. Dame de beber. Dile, yo
necesito más, necesito más. Dame de beber de tu manantial, de tu manantial. Adórale con libertad. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Su presencia es real en medio nuestro. El Espíritu Santo se mueve. Ahí donde estás en ese lugar, comienza a clamarle con tus propias palabras. Dile: Señor, yo necesito ser lleno de ti. Yo necesito ser lleno de ti, Señor. Tú eres digno de ser adorado. Tú eres digno de ser exaltado. Dile: lléname, llena mi vida, Dios. Llena mi corazón. Él es el único digno, Él es el único que puede llenar tu ser. Llénanos, Señor, esta noche. Llena nuestros corazones, Dios. Llena nuestras vidas, Dios. Su presencia es real en medio nuestro. Él se manifiesta con poder y gloria. Él está aquí. Él quiere saciarte. Él quiere llenar tu corazón. Él quiere llenar tu corazón esta noche. Vamos, ahí donde estás. Adórale con libertad hoy esta noche. Dile: Señor, mi alma está sedienta. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Anhelamos tu gloria. Anhelamos tu presencia. Tú eres digno de ser exaltado. Adórale con libertad. Su presencia es real. Dame de beber. Ahí donde estás en ese lugar, levanta tu voz. De tu manantial. Vamos, que se oiga tu voz allí. Dame de beber. Necesito más y más. Necesito más. Dame de beber. Beber. Ese manantial de vida. De tu manantial. Adórale con libertad y donde estás en ese lugar. Dame de beber. Sí, Señor, necesito más. Necesitamos de tu gloria. Necesitamos tu presencia en medio nuestro. Aleluya. Aleluya, te anhelamos, Cordero Santo. Tú eres digno de ser adorado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cordero Santo. Señor, te adoramos, Padre, gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra, Señor, y la gloria, Padre. Gracias por este momento, Señor. Ayúdanos siempre, Padre, a estar delante de ti. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.
todos, cada uno de ustedes que siempre están acá, hermanos. Sea el Señor permitiéndonos a cada uno siempre estar dispuestos para poder celebrar y glorificar el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos, en esta hora. Le voy a pedir que busquen su Biblia en Romanos. Romanos capítulo 7. Vamos a leer dos versículos, los últimos dos del capítulo 7. Verso 24 y 25. Oramos. Oh buen Padre, gracias. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te agradecemos el privilegio, Señor, que permites de que cada uno de nosotros estemos en esta hora, Señor, con el propósito de ser edificados por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra nos hable también, Señor, a cada uno de nosotros. Habla mi vida, Señor, y conforme a la necesidad que hay, tú conoces. Así habla, Señor, con cada uno de nosotros. Y guíanos siempre a través de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros atesorar la oportunidad que cada día presentas y prestas. Para que vengamos delante de ti, Señor, como en esta hora está tu pueblo. Aquellos que están en las redes sociales, de igual manera, Señor, seas llegando hasta donde ellos y bendiciéndoles también a través de tu palabra. Y guíanos, Señor, siempre con tu Espíritu Santo a toda verdad, Señor, que termina y culmina con tu palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo en esta hora, Señor. Glorifícate. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Puede tomar su asiento. Posiblemente usted ya ha leído esta porción, hermanos, o si usted es lector de la Biblia y ha llegado a una secuencia de lectura. Pablo a estas alturas le hablaba a los romanos, a los que estaban en esa ciudad de Roma. Él les hablaba y les mandaba esta carta saludándolos desde el principio. Pero cuando vemos ya este verso 7, les habla de las diferentes situaciones que ellos estaban pasando como cualquier otra persona, como cualquier creyente. Hay situaciones que vienen a nuestra vida y esas situaciones se dan porque nosotros teniendo esta naturaleza humana con la que venimos a recibir de parte de Dios la naturaleza espiritual, que es la palabra de Dios, y esta nos va cambiando, suceden situaciones en las cuales Pablo en ese capítulo 7 le hablaba a los romanos sobre las situaciones que hay entre el matrimonio y las situaciones que habían ahí, quizás algunas dificultades entre ellos, pero él les habla de que el centro de toda esa situación en la cual nosotros le debemos, y que cuando venimos a Cristo nosotros estamos casados con Cristo, venimos a tener esa unión con Cristo y que somos de Él. El tema de hoy, hermano, le he llamado de esa manera que usted ve ahí en la pantalla, y es las experiencias, y a raíz de esas experiencias, ¿qué conclusiones sacamos?
Las experiencias en la vida, hermano, nos permiten a cada uno de nosotros valorar o sacar conclusiones si en realidad nosotros estamos aprendiendo de las experiencias que estamos pasando o que venimos experimentando en la vida. Y es de que todos tenemos experiencia en algún momento de nuestra vida. Todos. Y cuando le digo experiencia, estamos hablando de toda situación que vienen y no solamente en la carne, sino en la vida espiritual. Y esas experiencias nos hacen a nosotros ver si nosotros en realidad estamos aprendiendo de la vida o simplemente estamos recibiendo experiencias y los látigos que da la vida y seguimos siempre en la misma condición hasta ese momento que Dios nos llama. Hay personas que no cambian. Pero Pablo, hermanos, acá hablándole a los romanos, quizás el verso que más sale en el capítulo 7 es eso y me llamaba la atención porque él dice, miserable de mí. ¿Ha usted oído de algún creyente que diga que es miserable? Posiblemente sí, pero muy contados. O quizás de un predicador, de un dirigente, un líder de una iglesia, un pastor. ¿Ha usted oído hablar desde el púlpito miserable de mí? Yo creo que no, ¿verdad? Porque al momento que usted oye esa palabra, miserable de mí, usted se forma en su mente quizás qué problemas tiene este, en qué dificultades anda este, en qué lío se ha metido este. Y como es esa persona que le dirige a usted, que le guía a usted, el que usted, Dios ha puesto para guiarle a usted, pues cualquiera pudiese decir, no, pues para poder seguir, para poder oír y seguir oyendo a ese que es miserable, prácticamente dice la persona, no, ¿para qué? Mejor me voy de acá. Voy a terminar igual que él. Entonces, es bien raro, hermano, quizás remota la idea de que pueda usted oír de un predicador, un dirigente, que es miserable delante de aquellos que le siguen. Pero Pablo, él dice, miserable de mí. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando Pablo hablaba, hermanos, hablaba a ellos de la experiencia que él había experimentado en un momento dado de su vida. Y es de que si usted ha leído la historia de Pablo, dice que algunos dicen de que esas palabras o esas experiencias y las conclusiones a que llegó Pablo, hay dos opciones que dicen unos. La primera dicen de que fue al momento cuando Cristo lo llamó, lo tiró en tierra y entró a Damasco. Y allí él se dio cuenta de lo miserable que era. Pero la otra, que otros piensan, dice de que Pablo esa experiencia la pasó o se puso a meditar en esa condición en el desierto de Arabia. Porque si usted ha leído Gálatas, capítulo 1, verso 17, allí dice de que él estuvo en el desierto de Arabia. Amén. ¿Ha leído esa parte? Se lo voy a leer donde dice 1, verso 17. Bueno, el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Usted sabe cuánto tiempo, según los que han estudiado esto, estuvo Pablo en Arabia? Según los segundos, dice que estuvo 14 años en Arabia, dicen ellos.
Ahora, si usted no me cree, pues yo solamente lo he leído nada más. Eso ya fue hace más de 2000 años. Pero los que estudian la Biblia, los arqueólogos, aquellos que se encargan, dice que Pablo, él tuvo estas experiencias cuando estuvo allá y prácticamente fueron 14 años que estuvo en este desierto de Arabia, en el desierto donde anduvo Jacob, Isaac, Abraham, en esas ciudades, él estuvo ahí. Pero cuando vemos todo esto, hermanos, podemos ver nosotros la situación que hay ahí, y él comienza en el capítulo 7 a ver las situaciones que le produjeron a él esa condición, y el verso 7 en adelante él empieza a explicar la situación y por qué él llegó a esas conclusiones. Es por eso que yo le preguntaba al principio, ¿ha tenido usted experiencias en la vida? Y de esas experiencias, ¿usted qué ha aprendido? ¿A qué conclusiones ha llegado? Porque Pablo llegó a dos conclusiones de esas experiencias que él estuvo en la carne experimentando. Hermanos, y esto que era el apóstol, el llamado de Dios, aquel que iba a predicar a los gentiles, aquel hombre, hermanos, que entregó su vida por el evangelio, por Cristo, por la obra, aunque lo maltrataban, no lo querían los mismos judíos. Él hizo todo eso. Y cuando vemos acá, hermanos, él hace una pregunta en el verso 7, y vamos a leer un poco, donde dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Él le pregunta, ¿qué diremos entonces? A esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que la ley es pecado? Y él dice, en ninguna manera, pero dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿No le suena algo contradictorio eso? La ley es buena, hermanos. Es santa. La ley es de Dios. Pero dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Tampoco dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué dicen los 10 mandamientos, hermanos? No codiciarás la mujer de tu prójimo, las pertenencias de tu prójimo, aún hasta el burro en que se conduce tu prójimo, no lo codiciarás. Y dice Pablo, yo no hubiera conocido o me hubiera dado cuenta de que estoy en pecado si la ley no me dijese eso. Entonces Pablo, hermanos, viendo ahí la primera conclusión que llega es de que él dice, la ley es buena, la ley es santa. Porque, hermanos, él a través de la ley se pudo dar cuenta, y la ley decía, hermanos, si usted lee Deuteronomio capítulo 4 hasta el capítulo 28, se va a dar cuenta de que allí Dios le dice a su pueblo, hagan esto y vivirán. O sea, ustedes respeten la ley, hagan en ustedes esta ley un estilo de vida y vivirán delante de mí. Porque allí decía, hermanos, los 10 mandamientos, no codiciarás, no hurtarás, no matarás. Y los 10 mandamientos prácticamente, hermano, es el extracto de como 600 y algo de leyes que Dios le dio a Moisés en el desierto para que el pueblo la practicara teniendo esa comunión los unos con los otros. Pablo, usted sabe, hermanos, que Pablo conocía la ley. Pablo era experto, hermanos, en la ley, fariseo de fariseos, circuncidado el 8º día, de linaje, hermanos, del pueblo de Israel, no era mixto, de la tribu de Benjamín. Hermano, era un hombre que tenía conocimiento de la ley, pero dice que él no hubiera conocido el pecado si no es por medio de la ley, porque dice que él no sabía que era codicia si la ley no le dice que eso es pecado.
Usted no va a saber, hermanos, cuánto es correr a 80, 85 cuando el límite está a 55 y lo para el Highway Patrol y le pone un ticket de $400. Entonces, la ley sí existe. Amén. Pero mientras no, hermano, usted le pone gasolina al carro y corre. Cuando ve las luces es que se le hace el corazón chiquito. Pero de lo contrario, usted no hubiera dicho, no, los policías ahí están, pero no hacen nada. Están comiendo donas ellos ahí tranquilos con café. Entonces, la ley se ejecuta cuando ya es conocedor del acto que está haciendo la persona. Y Pablo dice, yo no conocí la ley si no es a causa del pecado. Porque si no dijera, no codiciarás, yo no decía, no estoy en pecado. Y cuando vemos eso, hermanos, dice más adelante el verso 8, mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, y esta es la palabra de Dios, el mandamiento, dice, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿a causa de qué, hermanos, Dios le dio la ley a Moisés? A causa del mismo pecado. Mientras tanto, hermanos, el hombre no sabía si hacía bien o mal delante de Dios. Ellos hacían las cosas y estaba mal, pero que Dios lo iba a castigar tan fuerte, hermanos. Ellos decían, no, cualquiera lo puede hacer. Es por eso que Dios, hermanos, cuando los saca de Egipto aquellos, Él les da la ley y le dicen, si ustedes hacen esto, si ustedes respetan esto, si llevan al pie de la letra lo que le estoy diciendo a mi siervo Moisés, ustedes van a vivir en paz. Delante de mí vivirán quietamente, felizmente. Hermanos, cuando vemos eso, el hombre que respeta la ley, las autoridades, hermano, vive quieta y reposadamente. Pero cuando hay un caos, cuando hay, hermanos, personas que invalidan la ley, que invalidan, hermanos, el mandamiento, las leyes y todo eso, hay un caos completo. Entonces, a todo eso Pablo dice, yo no conocí si no es por medio de la ley, y si no fuera la ley, el pecado estuviese muerto. Pero como la ley me dice, no codiciarás, entonces hoy sí ya sé que estoy en pecado, que tengo un problema. Y dice, y yo sin ley, dice Pablo, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, que venido el mandamiento, hermanos, de aquellas personas que dicen que están en el error, y dicen, yo sé, hermanos, ellos entienden de que la palabra, el mandamiento, la orden, la ley es buena. Pero cuando dicen yo sé y no quiere hacer caso, entonces es ahí, hermanos, donde revive el pecado. Porque la ley, hermanos, se dio a causa del pecado. Y el pecado estaba muerto, pero cuando la ley viene, cuando conocemos nosotros a Cristo, hermanos, y lo venimos a poner el ejemplo hoy nosotros en Cristo. Aquellos que antes, hermanos, eran mal hablados, aquellos que antes eran, hermanos, borrachos, aquellos que antes eran pecadores impedernidos, pecaban, se emborrachaban, tenían una esposa aquí, otra mujer allá, y hacían un montón de cosas, y para ellos era un deleite. O sea, ellos no conocían de que estaban en pecado, de que eso era malo. Pero cuando ya viene a Cristo, que ya hay un mandamiento, que ya la persona viene y entrega su corazón a Cristo, todo eso cambia completamente. Aquellos que eran borrachos y ya cuando van y ven la cerveza y todo eso, ellos dicen, bueno, el mandamiento dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Y al saber eso, hermanos, aquella persona dice, bueno, si no hubiera leído el mandamiento, si no hubiera conocido la palabra, hubiera seguido emborrachándome, me hubiera muerto y hubiera ido directamente al infierno. Pero cuando esa persona reconoce, hermanos, a Cristo, viene y el pecado muere, hermanos, pero él vive en Cristo Jesús. Porque Dios le da una nueva naturaleza.
Y es de que la naturaleza, hermanos, pecaminosa o adámica que nosotros tenemos, hermanos, nos tiene al hombre de esa manera, hermanos, cautivado, el cual el hombre no se da cuenta de que está en el error, que está en pecado, no le importa, pero le pueden decir, mira, eso que estás haciendo está malo, y él dice, yo lo sé, yo sé, pero nunca hay escarmiento, nunca hace más por sí mismo. Entonces, cuando vemos esto, él dice, y ayer dice que el mismo mandamiento, oiga usted, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque hoy, hermanos, cuando una persona, Dios toca su corazón y es ese momento que Dios le da la oportunidad de recibir a Cristo como su único Salvador, en ese momento, hermanos, aquello que aquella persona de alguna manera pensaba, hermanos, que no era de cambiar y que nunca iba a cambiar, pero cambia, es cuando viene a ver, hermanos, que ese mandamiento que era para vida, de alguna manera, y no pone atención, pero cuando viene a Cristo y reconoce que es un pecador delante de Dios, viene a morir, hermanos, como dicen, el viejo hombre viciado que está dentro de cada uno de aquellos que andan muertos en delitos y pecados. Pero Cristo dice que a través de ese mandamiento hace morir el pecado y hace de que aquella persona pueda tener una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso que 2 de Corintios, hermano, dice que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y en Cristo dice que son hechas nuevas. Por eso que vemos acá, hermanos, que Pablo, y continúa él diciendo, porque el pecado, dice, y está dando la explicación de cómo funciona, hermanos, o trata el pecado en la vida del hombre. Porque el pecado, tomando ocasión o tomando la oportunidad por medio del mandamiento, me engañó y por él me mató. Cuando opera, hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, venimos delante de Dios y completamente nosotros, hermanos, no somos nada delante de Dios. Aquellos que se creían antes que no les podía decir nada a nadie, de que ellos tenían la razón, cuando el mandamiento viene, hermanos, a ellos, o el pecado viene y toma la ocasión por medio del mandamiento, y la persona se da cuenta de que está delante de Dios en un error, en una condición. Y él dice, yo sé que estoy acá, yo sé que necesito cambiar, yo sé que tengo que cambiar mi vida, yo sé que tengo que cambiar el estilo de vida, yo sé que tengo que dejar esto y lo otro, pero nunca cambia. Hermanos, la operación del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hace reconocer a esta persona que delante de Dios estamos muertos. Pero que el Espíritu cuando llega, cuando recibimos a Cristo, cuando venimos, hermanos, nos da esa vida, esa nueva vida. Somos una nueva criatura delante de Él. Venimos a tener una nueva identidad, la cual, hermanos, ya no somos aquella montón, hermanos, de carne y huesos pecaminosos que hacen todo lo que el pecado le pone, sino que además de eso, hermanos, hoy tenemos la nueva identidad, y si es la identidad, hermanos, del Espíritu de Dios, la nueva naturaleza espiritual que Dios pone en cada uno de nosotros. Que aquellas personas que son mal habladas, cuando dicen una palabra, se tapan la boca y dicen, hoy soy creyente. Que cuando aquellos que les gustaba tomar y se acercan a un lugar de eso, dicen, no, hoy soy un cristiano, hoy debo mi vida a Cristo, yo he muerto al pecado, como se dice, hermanos, aquellos que se bautizan en agua, muerte a la vida de pecado, sepultura al viejo hombre, y cuando salen del agua, resurrección a una vida nueva. Y ese es el cambio, hermanos, que Dios hace, porque por medio del mandamiento, hermanos, podemos nosotros ver de que el pecado se puede notar en aquellas personas que siguen en eso, tratando ellos de cambiar por sí mismos, pero si no entregan, si no hacen de que Cristo haga esa obra, el hombre no va a cambiar. El hombre no puede cambiar. Dice acá, de manera que la ley a la verdad es santa. Y esa es, hermanos, la primera conclusión con que Pablo llega.
Y dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Comentemos aquí un poco, hermanos. La ley es santa y el mandamiento, el evangelio de Dios es santo. Es palabra de Dios. Porque los mandamientos o la palabra de Dios son irrevocables, hermanos. Es palabra de Dios. Pero ¿qué podemos ver nosotros, hermanos, cuando vemos esta condición? Que vemos de que de repente, hermanos, las personas o ciertos sectores de la sociedad no quieren nada con el evangelio. Y el problema, hermano, de esto es de que dicen, para ser como ese evangélico, mejor no soy nada. La pregunta es, hermanos, ¿es el evangelio o es el evangélico? Vea usted, Pablo llega a la primera conclusión, hermano, en esa experiencia. Y es de que él dice, a la verdad, dice, la ley es buena. Es verdad. Y dice, cada uno de nosotros, hermanos, podemos ver esto. La sociedad allá afuera, muchas veces cuando usted va a tocar en las puertas, va a invitar, va a evangelizar, hermanos, ponen muchos pretextos al evangelio. Y el problema no es el evangelio. La palabra de Dios, hermanos, es santa, es verdadera, es palabra de Dios. El problema es nosotros, somos nosotros los que estamos dentro del evangelio. Somos los evangélicos, hermanos, los que tenemos esa dificultad, ese problema, hermanos. Y no es la palabra de Dios, porque a esa conclusión que Pablo llega y dice, de manera que la ley a la verdad es santa. No hay ningún problema de que la ley le haga ver a usted que dice, no codiciarás. No hay ningún rabino, hermanos, no hay ningún judío que pueda decir que la ley ha sido tropiezo para ellos. Ellos se acuerpan a la ley, hermanos. Pero no creen en el mandamiento, en el evangelio de Dios, muchos de ellos. Ellos creen de que la ley es santa y en realidad es santa, hermanos, es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no matarás, no mate, porque si mata, o lo matan o lo meten a la cárcel. Y aún Cristo le dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. No robarás, o en el intento lo matan o lo meten a la cárcel. Y la ley dice, no robarás. Estate quieto, trabaja. No hagas eso. No adulterarás. No codiciarás. Y todo eso, hermanos, cuando vemos, el problema de muchas veces es que la sociedad o los sectores de la sociedad, de ciertos sectores, no quieren nada con el evangelio. Es porque, hermanos, el problema no está en el mensaje, el problema no está en la palabra de Dios, no está en la Biblia, sino que está en nosotros mismos como creyentes. El problema está en el evangélico, el problema está en nosotros, hermanos, que estamos lidiando con esta carne cada día. Hermanos, de repente hay personas que empiezan a tener dificultades con otras y aún dentro de las iglesias. Y empiezan, hermanos, ellos a ver condiciones de pleito, situaciones. Algunos se agarran hasta cachetadas. Y de repente le dice, mire, es que yo no le quise pegar, pero es que usted me provocó. En vez de decir, mire, es que yo soy el problema, yo soy el enojón. Pero nosotros siempre tratamos de echarle la culpa a alguien más. Y ese es el gran problema de nosotros. Es por eso que muchas veces hay personas que no quieren nada oír del evangelio, porque el testimonio prácticamente no es un testimonio que le dé a ellos un estilo de vida diferente. Y es de que el evangelio, hermanos, en el creyente es un estilo de vida. Cristo nos da el ejemplo, los apóstoles nos dan el ejemplo, aquellos hombres de Dios dan el ejemplo. La ley, hermanos, la palabra de Dios da el ejemplo cómo vivir los unos con los otros.
El problema somos nosotros. Y Pablo llega a esa gran conclusión y dice, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, que no hay nadie que venga que pueda revocar que la ley, lo que ha hecho Dios, es malo, sino que todo eso es bueno. Dice, luego lo que es bueno, dice, vino a ser muerte para mí. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser de sobremanera pecaminoso. Vea usted cómo es la carne, hermanos. Ahorita se me están durmiendo varios. Se le ven los ojos chinos que tiene. Pero le aseguro que si le digo, hermano, levántese, vamos a orar para finalizar, hermano, se le va todo sueño. En las vigilias, hermanos, en las vigilias, todos comienzan a orar. En el primer bloque todavía están ahí, en el segundo bloque se duermen. Y ya cuando terminó todo, se levantan, hermanos, hasta con el asiento de la silla figurado en la frente. La carne. Sí, es la carne, hermanos. Esta carne, Pablo decía, o sea, que por medio de ella es de que nosotros invalidamos la ley, invalidamos la palabra. Mire, usted puede pasar 3 horas viendo televisión, pero si lo tenemos 3 horas aquí, usted sale enojado, porque no le hay ese deleite. Pero para muchos, hermanos, algunos, y no son todos, algunos de estar acá, hermanos, están gozando, están escuchando, están alabando a Dios y glorificando, porque ese ser interior que Dios ha puesto, hermano, se está deleitando, ese ser espiritual, hermanos, la naturaleza espiritual que Dios ha puesto. Pero aquellos, hermanos, que de alguna manera están quizás de una manera raquítica, hermanos, en eso de la vida espiritual, para ellos, hermanos, es estar diciendo, hermanos, si le cantan los hermanos una alabanza de adoración, hermanos, para ellos cierran los ojos y se fueron a dormir. Pero para aquel, hermanos, que está en el espíritu, una alabanza de adoración, hermanos, es levantar las manos, adorar a Dios, glorificar a Dios, hermano, y que no pare esa alabanza. Pero para que no está, hermanos, esa alabanza que no pare, que siga y después me despierten. Entonces, eso es la carne. Prácticamente esa es la situación, hermanos, en la cual Pablo decía, o sea, el mandamiento es bueno. Pero a través de eso, yo he visto de que he llegado a conocer en sobremanera que eso viene a ser pecado para mí, pecaminoso, porque yo estoy prácticamente atado a la carne, estoy a esa situación. Pero hermanos, si ponemos ver nosotros, uno de los triunfadores en el evangelio fue Pablo. Él, hermanos, cuando él ya para despedirse de todos, hermanos, él no se fue de alguna manera diciendo, no llegué, sino que él decía, siempre hay que correr hasta la meta, hay que correr esa carrera, esa maratón, hay que llevarla, hay que llegar a la meta. Y él anunciaba a los hermanos, hay que llegar a esa meta, hay que llegar a esa meta. Hermanos, si uno de esos que corrió esa carrera, esa maratón fue Pablo, aún estando en la cárcel, escribiéndole, hermanos, a aquellos hombres, a los filipenses, a los hebreos, a todos aquellos, escribiendo esas cartas, hermanos, de aliento, de alegría, de gozo, que ellos estaban haciendo la obra, aunque él ya sabía de que lo iban a matar, pero él dijo, he terminado la carrera. Hermanos, he terminado la carrera, aunque han habido situaciones, condiciones ahí, pero les dijo, hasta la vista y nos vemos, see you later. Pues sí, hermanos, es la esperanza de que un día podamos ver a Pablo. ¿No le encantaría a usted conocer a Pablo frente a frente? Si aquí, hermanos, lo dice, pero usted no lo conoce. Yo no lo conozco. ¿Cuántos hemos visto a Cristo? ¿Cuántos quieren ver a Cristo aquel día? Hermano, el martes le decía a los hermanos que Cristo le dijo a sus discípulos, vayan a este monte y allí les voy a dar las instrucciones. Capítulo 28 de Mateo y a los últimos versículos. Vayan, le dijo, y prediquen el evangelio a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después de eso dice, enséñenle todas estas cosas que yo les he dicho a ustedes. Comenzando desde Mateo número 1, capítulo 1, verso 1, hasta Apocalipsis 22, verso 21. Dice, enséñenle todas estas cosas.
y yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Hermano, los discípulos se murieron y Cristo no vino. Pablo decía, ya Cristo viene, se murió y no vino. Ya pasaron 22.100 años casi y Cristo no ha venido. Le aseguro que si a los discípulos les ha dicho, mire, me voy a tardar 22 centurias para llegar, hermanos, tiran la toalla. Porque así es la carne, nos acomodamos. Si usted le dicen de ayunar, hermanos, se le olvida. Sí, se le olvida. Yo tengo líderes y supervisores, hermanos, y somos tantas, siempre me contestan los textos. Amén, hermano, gloria a Dios. Pero cuando les digo de ayunar, hermano, nos toca tal día, les digo un día antes. Bueno, ya les estoy diciendo una semana antes y todo. Un día antes, nadie me contesta, excepto uno. Pero nadie me contesta, hermanos, para decir, hermano, amén, gloria a Dios, vamos a ayunar. Hermano, si fuera a desayunar, le digo que la primera hora, a las 5 de la mañana, estuviera ahí esperándome en el McDonald's. Pero esa es la carne. No le gusta, hermanos. Sí, porque le digo, yo a la semana antepasada estábamos en ayuno también. Y estábamos enfrente de un líder y yo le pregunté, hermano, me dijo él, vamos a comer, hermanos. Hermano, y le digo, no, hermano, hoy estamos en ayuno. De veras. Y un día antes le mandé a las 8 de la noche el mensaje, hermano, para mañana estamos en ayuno. Para acostarme a las 10:30 le mandé el mensaje, estamos en ayuno. Ninguno me contestó. Pero el siguiente día me dijo, vamos a comer, hermano. Ya estaba calentando la comida y todo. Y le digo, estamos en ayuno. De veras. Sí, hermano. No vi el teléfono. Hermano, si el teléfono lo andamos 24 horas al día nosotros en la bolsa. Y no vio el mensaje. Entonces, vea usted cómo es el conflicto que hay en la carne. Yo sé, pero no hacemos realmente lo que tenemos que hacer. Dice Pablo, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué dice acá, hermanos? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Y ustedes? ¿Están despiertos? ¿No contestaron? Sí. La otra conclusión que llega, hermanos, Pablo, es la ley es buena, dice. El evangelio es bueno. Pero la otra conclusión que él llega es que hay un pleito entre eso, lo carnal y lo espiritual, y dice, es que yo soy carnal, o sea, tengo en la carne los deseos de cualquier otro hombre, de cualquier otra situación. Pero si uno de esos hermanos que triunfó y puede decir, hermanos, nos vemos, y va con la frente en alta y se fue, hermano, puede decir Pablo. Pero ¿qué decimos hoy, hermano, de los creyentes de hoy? Le llama al supervisor y le dice, hermano, vamos a ayunar, vamos a ir a la iglesia. Y el hermano le dice, no, hermano, hoy estoy caído. Le habla a la otra hermana y sigue caído. Y después le habla a otro hermano y está caído y casi toda la zona se le cae. Hermanos, al final, hermanos, no vamos a terminar como Pablo con la frente en alto, sino que vamos a terminar con un montón de chichotes en la cabeza, hermanos. Pero, aunque salvo, pero con un montón de chichotes en la cabeza, porque siempre andamos caídos. Entonces ahí está, hermanos, ore por mí, que estoy en problemas, que me caí, que esto y lo otro. Hermanos, esa es la naturaleza carnal. Pero hermanos, Pablo lo que quiere acá con esto es animarnos, hermanos, de que nosotros no estamos solos. Él no estaba solo, él pudo triunfar. Nosotros podemos triunfar, hermanos. Usted y yo podemos triunfar, pero tenemos que someternos, hermanos, a lo espiritual. Porque tenemos esta carne, hermanos, que nos desvía, pero hermanos, tenemos a Jesucristo que aboga por cada uno de nosotros. Y dice, hermanos, sigue diciendo, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No es eso lo que nos permite la carne muchas veces, hermanos? Usted quiere leer la Biblia y muchas veces la utiliza como
como sedante. Sí. ¿Cuánto lee usted? Puede estar leyendo quizás de repente, fíjense que algo que pasa en el seminario, se les da tarea a los hermanos. Son hermanos nuevos que comienzan y todo eso. Pero cuando uno comienza con ese deseo, hermano, de hacer lo que le piden, ¿no? Ya cuando está uno ya un poco más confortable, que le piden lo que le piden y uno, si lo puede, lo hace, no. Eso pasa. Pero lo que pasa con ellos, hermanos, es de que les dan tarea. Es un capítulo diario. Y le dan una secuencia de versículos y libros. Pero cuando usted les va a revisar a ellos, no leyeron. Y son 7 días, son un capítulo diario. Y muchas veces, hermano, solamente apenas leí uno. Y algo otro que les sale, no leí nada, hermano. Entonces, ¿se imagina usted que muchas veces pasa eso? Y es porque el descuido de cada uno de nosotros. Es por eso, hermano, que al ver toda esta situación que Pablo está diciendo acá, ponernos a ver nosotros y pensar, hermanos, ¿dónde estamos en la vida espiritual? Porque si Pablo pasó esto, hermano, mucho más nosotros, cada uno de nosotros. Porque él decía, y si lo que quiero, dice, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pensar antes de actuar, hermanos, cada uno de nosotros. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo llegó a esa conclusión, decía, yo quiero hacer esto, pero muchas veces el pecado que hay en mí. La pregunta aquí sería, hermanos, ¿usted y yo pecamos? ¿Usted cree que Pablo todavía pecaba? No así a lo grotesco, hermanos, como quizás muchos lo hacen. Pero de repente en alguna situación, Pablo, hermanos, él sentía de que delante de Dios le fallaba, en el sentido de que lo que Dios le había pedido que hiciese, tal vez no lo había hecho. Pero otros no, hermanos, aunque saben lo que tienen que hacer, no lo hacen. Entonces, ver la condición que nosotros, si este hombre de Dios tenía esas complicaciones, esas condiciones, ¿cuánto más nosotros? Así que dice, queriendo hacer el bien, hallo en esta ley que el mal está en mí. O sea, el mal está en nosotros, hermanos, no está en la persona. Cuando una persona es muy enojona, muy problemática, pleitista, hermano, el problema no está en el prójimo, el problema está en él mismo. Pablo decía, está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es por eso que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Pero él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y con esto, hermano, Pablo no está dando libertad. Bueno, con la mente yo voy a adorar a Dios y con el cuerpo voy a darle rienda suelta a lo que da. En ninguna manera. Sino que él decía, hermanos, que con su mente, en lo espiritual, él se deleitaba. Pero estando en esa naturaleza carnal, él porfiaba cada día, peleaba con su cuerpo para obedecer la palabra de Dios. Pero hermanos, el hombre hoy en día muchas veces le da rienda suelta a todo eso. Bueno, ya salvo, siempre salvo y no hay ningún problema. Lo que haga no se preocupe. No, en ninguna manera. Aquel que ha aprendido, tiene un estilo de vida. Hermanos, tiene que tener conflictos en su vida como Pablo los tenía. Si usted en su vida cristiana no tiene conflictos de la carne ni condiciones, déjeme decirle, o tiene solamente un pie adentro
y todavía siente, dice, yo sé que estoy mal, pero me voy a enderezar después. Pero si usted dice, no, esas personas están erradas, yo no estoy mal, entonces tiene los dos pies afuera, necesita meterse. De lo contrario, hermanos, estamos en un error. Porque si usted entiende de que la ley, el mandamiento es bueno, hermanos, y si usted se alimenta en su interior de esa palabra, de esa ley, hermanos, dice que usted va a poder vencer como Pablo venció. Como cualquier otro hombre, hermanos, ejemplo de la palabra de Dios, vencieron a todas esas condiciones que la carne provoca para desviarlo del conocimiento de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos eso de ver si en realidad sentimos nosotros que todavía nos desviamos por allá o está bien desviado y no quiere entrar. Entonces tenemos que ver nosotros, hermanos. Pablo, quizás esto usted ya lo ha visto muchas veces y lo ha oído, pero Pablo, hermanos, en esa experiencia que tuvo, él pudo ver la condición suya delante de Dios a través de la ley, a través del mensaje de la palabra de Dios, a través del mandamiento que Dios le había dado, y él sabía de que él necesitaba cada día cambiar y tener un estilo de vida diferente, excelente cada día delante de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que porfiar todo eso también. Cristo viene y está a las puertas. Y Él viene por una iglesia santa que se cuida todos los días y se perfecciona todos los días para poder recibirle a Él en las nubes. Y hermanos, en eso tenemos que ver nosotros si estamos poniendo la carne, hermanos, en esa condición de poder sujetarla a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Así de que tenemos bastante trabajo que hacer, hermanos. Las experiencias que usted tenga en la vida o condiciones que hayan, si usted está pasando alguna condición, alguna situación y usted dice, yo sé, un día voy a cambiar, y usted no hace el intento, es que necesita usted más a Cristo Jesús. Yo he finalizado. Buen Padre, gracias. A ti sea la honra, Señor, y la gloria. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad, Señor, que a cada uno de nosotros nos permites y hace, Señor, que a través de tu palabra podamos entender, Señor, el propósito por el cual la has dejado, Señor, y que permites de que cada uno podamos reflejarnos a través de ella, Señor, que es la que cambia y permite, Señor, ver nuestras debilidades delante de ti, Señor, porque tu palabra dice que la ley es santa, buena y verdadera. De igual manera el mandamiento, el mensaje, el evangelio de tu Hijo amado, Señor, es santo, verdadero y bueno, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor, cada momento, que podamos sentir, Señor, cada momento de que tú estás hablándonos, de que a través de tu palabra, Señor, nos haces ver esos errores y a través de esas experiencias, Señor, concluir de que cada día necesitamos más de tu presencia. Necesitamos más y más de ti, Señor, porque aquel día cuando estemos delante de ti, Señor, podemos dar cuenta de todas aquellas cosas que hicimos en la carne, aquellas cosas que quisieron apartarnos, Señor, pero que tu Hijo amado ha venido con ese propósito a dar su vida y vida en abundancia a todo aquel que quiera someterse, Señor, a lo espiritual, someterse a tu Hijo amado, someterse a esa fe, Señor, de que tú cambias, tú transformas, tú das un estilo de vida diferente, una forma de ver, Señor, que el problema no son los demás, somos nosotros que debemos de cambiar. Y que tú haces ese cambio, Señor, en nuestra vida. En esta hora no sé si habrá alguien que quiera probar a ese Cristo en su corazón. Ha estado usted lidiando en su carne.
Ha estado usted peleando, Señor, quizás con esas condiciones. Y quizás contra Dios, quizás diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero este es el momento en el cual usted pueda venir a Él y decirle, Señor, sé que fallo cada día delante de ti. El error está en mí. Cámbiame, transfórmame. Hay alguien en esta hora que quiera recibir a Cristo como su único Salvador. Y quiera usted decirle, perdóname. Perdóname. Dios dice que Él, su Hijo amado, vino para dar vida y vida en abundancia. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón a Él, y Él nos cambiará. Porque dice Pablo, gracias doy por Cristo Jesús, el que ha entregado su vida por mí, y que por Él soy triunfador, por Él que triunfó en la cruz del Calvario, por Él que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre, puedo ser más que vencedor. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo como su único Salvador? ¿O alguien que quiera reconciliarse con Dios? Siente de que se ha quedado atrás, siente de que usted no es el mismo y que usted quiere cambiar. No lo va a hacer solo, porque la carne no lo va a dejar. Pero si usted entrega su corazón hoy y le pide a Dios que haga ese cambio, Dios lo va a hacer. Porque Él dijo, todos aquellos que estén cargados y cansados, venid a mí y yo los haré descansar. Si no lo hay, Padre, a ti sea la honra y la gloria. Gracias por cada vida, Señor, que tú permites que tu palabra sea escuchada, Señor, en ellos. Obra, Señor, en cada uno. Danos esa fuerza, esa guianza. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder contrarrestar todas esas condiciones en las cuales, Padre, tú permites que pasen en nuestra vida, no tentándonos, sino que probando a cada uno de nosotros, para que seamos fuertes, para que cada día, Señor, podamos ver en ti esa fidelidad, Señor, que tienes en cada uno de nosotros, Padre, y has puesto tu mirada en cada uno de aquellos que han recibido a tu Hijo como el único Salvador. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra, Señor, y la gloria. Gracias, porque nos llenas, Señor, a cada uno con tu paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Queremos darle la bienvenida. Hay dos personas que nos acompañan esta hora. Michael Ramírez y Juliana Gómez. Están acá. Levanten.